Muy bien, continuamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación también la 30, estamos en Facebook, saliendo ahora mismo al aire, en donde estamos, por X, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirán dónde estamos. ¿Cómo sube el canal, eh? Parece más que una cometa, un barrilete, como dicen los porteños. Sube, sube, sube en suscripciones. Está con nosotros el doctor Claudio Rama, a quien agradezco un montón su presencia, porque vamos a conversar con él respecto a un tema que venimos ya desarrollando, pero ahora a raíz de este resultado, resulgolpazo, podemos decir un golpazo para una gran parte del Uruguay, que pensábamos que iba a reeditar el gobierno, la coalición de gobierno, no fue así. Hubo ahí una gran sorpresa negativa para muchos, para otros por supuesto es positiva, los que lo votaron supongo que estaban, se mostraban muy contentos, pero considerando que con el Frente Amplio se viene un periodo bastante oscuro en varios aspectos, en materia, por ejemplo, tributaria, el peso impositivo que vamos a tener, que es característica de gobiernos frente amplistas, de financiación de empresas como ya han producido. No se sabe qué podrá pasar, si vendrán con algo más debajo del brazo, será un proyecto más hacia el Foro de San Pablo o seguirán con una especie de ambigüedad y de híbrido entre Proyecto Progresista Agenda 2030 y Foro de San Pablo, dejando ahí una especie de socialismo light. Bueno, hay un montón de incertidumbres, el equipo de gobierno, digamos que goza por la ausencia de brillantes académicos intelectuales, no hay un no veo en los nombres equipos de realmente académicos con experticia. Es como, por ejemplo, creo que en el Ministerio de Medio Ambiente es un psicólogo, si no me equivoco, o algo así. Es como decir que en el Ministerio de Economía vamos a poner una enfermera. Todo ese tipo de cosas típicas del Frente Amplio donde hay cargos políticos Bueno, y lo so- técnico no está. Entonces, voy a esto. ¿Por qué el pueblo vota de esta manera? ¿Por qué vota este tipo de propuestas que ya vimos que son desfinanciadoras del Estado, que nos recargan a impuestos que desestimulan la inversión? Ya Odone hablando de que no tiene otra herramienta que poner impuestos. Y con usted, doctor, venimos hablando de que acá hay un núcleo, hay un nudo causal, la madre del borrego, diría Federico Jiménez, que es el sistema educativo. Si usted tiene una población que va generación tras generación siendo educada en conocimientos, en saberes, en destrezas técnicas, y usted además le va dando una formación también respecto a lo que es la ética republicana, la ética de vivir en una república, qué es la ética de un Estado de Derecho, cuáles son los derechos ciudadanos, que todos tenemos derechos por igual, que solo nos diferencian los talentos y virtudes, artículo octavo de la Constitución, eso que se nos instruía a nosotros dejó de hacerse y tenemos generaciones y generaciones formadas en una ideología, ¿no? Dentro de un sistema endogámico, ¿se acuerda que hablamos de eso? Con aquellos sindicatos que eran vinculantes, sí, quieren volver a eso en la educación secundaria. digamos, es obvio que hay un escenario electoral nuevo y por lo tanto corresponde analizar, corresponde reflexionar, corresponde mirarlo con la seriedad que siempre tienen escenarios donde los pueblos y las ciudadanías deciden. Mm, O sea que de alguna forma, más allá de problemas de comunicación o problemas, hay una autocrítica necesaria, no sé si es el momento, mm, pero en todo caso, cada uno debe hacer una estrategia. Algunos esperaban ganar más, otros esperaban tener mm, menos. El crecimiento del interior fue menor mm, o inclusive de crecimiento para la coalición de gobierno. Montevideo creció algo, el que en Canelones. Y mm, bueno, inversamente también aún los ganadores tienen su proceso de crítica, autocrítica y mm, reflexión. mm, Ha habido puntos positivos en relación a algunas cosas para la administración, para la sociedad. El hecho de que no se votara, por ejemplo, la ley de plebiscito de la reforma constitucional es un elemento positivo, sí, es un elemento negativo para algunos, cómo se terminó el tema de la acceso por decisión judicial a los allanamientos nocturnos. O sea que todo es un escenario en el cual, mm, más allá de miradas blanco y negro, miradas dicotómicas, la realidad es bien variable, compleja, pero al final, bueno, podríamos decir que hay unos 5 puntos de diferencia entre la oposición y el gobierno. mm,
este escenario de diferencias pequeñas es un escenario también latinoamericano. Mm, O sea, aún en algunos contextos de Chávez en su momento ganaba 54-46 o de Evo en los mejores momentos, mm, lo que fue también el kirchnerismo, la segunda elección de mm, Lula. mm, O sea, tampoco es que nadie está en un 80-20, en un no, 90-10, ni en no, un 70-30 o mm, 60-40, sino que estamos hablando de unas dimensiones de una sociedad en el cual hay dos sectores, dos miradas, dos perspectivas que de alguna forma plantean también que esto es un escenario de continuidad. La reforma constitucional del 96 generó también un escenario más blanco y negro en mm, segunda vuelta y aún en este caso ya en primera vuelta la gente mm, tenía claro lo que eran las decisiones. mm, Obviamente siempre pasa que si son varios grupos en la segunda vuelta no están a favor del mismo candidato, entonces, por lo mm. tanto, Sí, pero sí, sí. podríamos decir que en síntesis lo que tenemos es un país con dos miradas. Una es hoy, esta vez un poquito más grande, pero en el plebiscito de la LUC ganó una opción, en la elección de la calle ganó una opción, en el plebiscito inclusive de la Contra el elección sistema de la SAFA, contra el contra el sistema de sistema de capitalización de ahorro. seguridad social y Mm, hasta la elección en primera vuelta ganó un enfoque, sí, ¿correcto? sí. Indudablemente hay un escenario de marco 47, 47,8, creo casi un 48%. 47,8, 3 puntos de diferencia. También Sí. un escenario de un marco constitucional Mm, en el cual aquellos que iban juntos, de hecho, iban separados y las fórmulas del sistema democrático de asignación le dieron una mayoría en el Senado a sí, un sí, grupo, sí. a pesar de que electoralmente no. Ese, Son las ese, reglas. ese Las punto. reglas son Estados Unidos, en el cual Mm, a nivel de la órgano electoral ganaba un grupo, pero electoralmente ganó Clinton, ganó la votación, la mujereta, pero electoralmente ganó los votos en el colegio electoral Trump. O sea, sí, toda elección tiene sus matices y se engarza y se ensarta en los sistemas constitucionales de representación. Por lo exacto. Y que tanto, ahí está lo que bueno que la aquí gente tenemos es lo vea solo eso, la ¿eh? elección nacional. La Mm, elección nacional dio una vuelta, mm, pero toda la película anterior ha sido distinta y lo que me lleva es que, bueno, que como dio el Parlamento, 48-49, más allá de que mm, consigan un diputado y mm, rapiñen un diputado en esta lógica mm. de la política captadora o Sí, compradora, el país tiene, y eso ameritaría pensar un escenario de perspectiva de construcción del Uruguay de largo plazo, pactos de la Moncloa, gobiernos de ancha base, como en Alemania, o sea, gobiernos bipartidistas, como es en Estados Unidos durante decenas de años. O sea, mm, creo que tenemos que empezar a ver el futuro sí, no como una continuación de tensiones y de conflictos que de alguna forma también han ido cambiando porque hoy no es que de un lado dicen nacionalización de la banca, del comercio exterior, reforma agraria, expropiación de los ricos, sino que todos son un poco más tributaristas, en el mm, sentido menos sí, impuestos, más redistribución, menos redistribución. O sea que creo que hemos salido del país sesentista, del país del 70, inclusive del país de comienzos de la década del 80, que era más polarizado mm, y nos llevó a algunos, más allá de que los plebiscitos siguen en funcionamiento y Uruguay va a seguir teniendo plebiscitos permanentes sobre nuevos temas. Y en estos 5 años seguramente vamos a tener algún plebiscito en algunas cosas que haya diferencia parlamentaria. También aquellos que quisieron hacer una LUC y tuvieron un plebiscito, bueno, ahora vendrá una intencionalidad de cambiar, por lo tanto también habría que dejar de perspectiva de futuro de volver a estar permanentemente sobre el pasado. ¿Cómo ha sido la discusión de la ley de caducidad durante muchos años? ¿Cómo es la discusión del voto extra nacional? O sea, que no pagan impuestos, pero votan. Un poco mm, la democracia liberal mm, americana nos inventó y nos generó el que tiene impuestos, vota, y el que no mm, paga impuestos no mm, tiene derecho.
Pero en todo caso, y la LUC nos va a plantear eso ahora, en primera instancia, volviendo a los temas educativos, Sí. que en mi campo, el tema es, bueno, vamos a volver a retomar una discusión del tema de LUC o vamos a volver a tomar un camino de confrontaciones o de alianzas. Ese es el gran dilema que yo miro un poco en estas circunstancias. Ahora, ojo con eso, porque Tanto, acá hay un punto clave que es el siguiente. Si estamos hablando de que la vara de inclinación ideológica está yendo hacia la izquierda en el país, porque la coalición de gobierno incluso se plantea así, la propia Beatriz Argimón dijo que el Partido Nacional es un partido progresista de izquierda. no, yo digo que Este, estamos yendo hacia el por qué centro. digo esto? Porque, bueno, el centro, yo considero que el centro es como hablar de que uno no tiene una personalidad. Ahora, el tema es Bueno, así. pero, En pero, todos pero los ahí temas, puedo, fíjese que permíteme usted dijo, discrepar. pero permítame Permite que esto, para el permítame sentido de esto, que, para que vea la gente esto. Cuando hablamos de ley de caducidad, ganaron ellos, ganaron los comunistas, porque la ley de amnistía sigue vigente, tienen impunidad, los que fueron terroristas contra el Estado hasta terminó siendo presidente de la República, quien desactivó la ley de caducidad. Tenemos una ley que dice que acá hubo terrorismo de Estado. Absolutamente un error desde el punto de vista jurídico plantear una tipificación penal del Estatuto de Roma hacia el pasado. Tenemos un plebiscito donde el PCNT dentro de las huestes comunistas plantearon atacar la propiedad privada. No le salió la jugada. Es decir, el pueblo pero uruguayo se manifestó que no está está a bien, favor de pero eso. eso que tú dices, que el pueblo uruguayo no se manifestó, nos va mostrando una relativa tendencia hacia el centro. Siempre existirán los bordes. O sea, mi mirada es que en los discursos radicales, de alguna forma tenemos un escenario donde el Partido Comunista Mm, fue casi desapareciendo y también le tocó a Manini. sí, Y un poco el MPP se vistió de ajustes de cambio, de eh, flexibilidad, sí. incorporó a la socialdemocracia y el discurso cada vez más, podríamos decir, Lo moderó, lo modera. Mm, hacia un centro que obviamente más hacia la izquierda, más hacia el centro, más hacia la derecha, pero podríamos decir que si vemos con nuestra película de atrás, mm, la perspectiva de cosas tan sí, contradictorias. Yo una vez saludé a Vergara y me dice, no, yo te conozco, yo no me acordaba, me decía, no, tú estuviste, yo te invité en el cine Astral a eh, discutir en el año 85 y me tocó discutir con, yo venía de Venezuela, había eh, estudiado en Venezuela y venía, sí, regresaba después de la dictadura, y Astori era no pagar la deuda, la expropiación, la sí. nacionalización de la banca exterior, del comercio, los ajustes macroeconómicos, la inflación es buena. Y yo Sí. asombrado. Y entonces se lo digo, sí, sí, recuerdo que me vapulearon en el cine Astral, Mm, toda la Facultad de Economía, yo era un liberal, que sí, decía lo que después fue dominante en la política pública. claro. Nadie dice, viva la inflación, viva la redistribución del ingreso, Sí, expropiemos a todo y sí, sí. matémoslo de paredón. Nacionalicemos la banca y fuera Yankee Go Home y fuera el FMI. Todo fue todo Ok, lo contrario. Mm, hasta ahora incluso está diciendo el tema es el no lucro. sí, Es también medio raro porque las sociedades sí, anónimas tienen lucro, sí, ¿correcto? sí, Pero en todo caso, yo diría que el centro sí. es un elemento positivo para la estabilidad de Uruguay en general, Ahí está, ahí está. que de alguna forma eso nos plantea la posibilidad de pensar en acuerdos, Eso, yo tenía eso en la cabeza. ¿correcto? El centro sería el escenario político y de la sociología política de los acuerdos como para darle una estabilidad al país, ¿no? Todo país creo que Lo, tiene que tender hacia ese centro viviendo en democracia. lo cual no quita que de alguna forma haya áreas Mm, de discusión. claro, claro, claro. Uno de los temas de la discusión se ha limitado en educación ya no al enfoque por competencia, porque la educación tiene que responder a las demandas de la gente que quiere trabajar, Claro, no puede ser. claro. Eh, la educación, el programa Al Frente ha ido metiendo un poco el tema de la educación virtual, que antes era ideología capitalista. Mm, Ahora, más o menos, no aceptaron la ley de educación virtual, pero tampoco van a negar la tecnología. O sea, empieza a haber un realismo. El tema es si ese realismo lo transformamos, no en cogobierno, nada no, contrario. no. ¿No? Los sistemas políticos se basan en diferencias, pero en todo caso en algunos niveles de acuerdo. Mm, Y yo creo que lo fundamental que está planteando este tema es
podrá haber acuerdos en algunas cosas. mm. Podremos tener acuerdo en una política nacional, en educación, en ciencia y tecnología, en internacional, en temas de reforma al Estado, en En, lo- temas en, lo- en los temas educativos, financieros, tributarios, en en los los temas temas financieros, económicos. en los Ujú, temas económicos. O sea, mm, ¿en cuáles áreas podríamos tener acuerdos? mm, ¿En cuáles áreas debería? Está claro que el sistema político se basa en poner fronteras, los buenos y los malos. sí, Y en mucha de la lógica tradicional es la burguesía y el proletariado, ustedes joden al pueblo y nosotros los liberamos, cosas sí. infantiles que Sí, de Walt Disney, es una discursiva, ¿no? De Walt Disney. Pero, doctor, ahora discursiva. acá hay tres grandes campos, ¿no? Por un lado, primer pregunta la que usted hace, ¿habrá acuerdos? ¿Se dará un gobierno de acuerdo? ¿Y sobre qué puntos? Por ejemplo, sobre el modelo macroeconómico, todo esto que estamos hablando, ¿seguirá la regla fiscal? Pero ¿Habrá una estabilidad financiera? ¿Un modelo económico de estímulo al capital? ¿Protección a las inversiones? ¿Habrá creo mucha que recarga ya hay, impositiva? ya Mm, estamos en acuerdo. O ujú, sea, nadie plantea, y los mercados monetarios no mostraron, mm, que de alguna forma haya una enorme fuga de capital. El dólar mm. subió, es poca Mm, cosa. mm, También se está moviendo por un tema de la política internacional de Bush. sí. De Bush, de De Trump. Trump. Ujú. Hay un contexto nuevo. Inteligencia artificial, Trump, El en Europa desequilibrio enfrentamiento. geopolítico de la alianza entre Corea del Norte con Rusia y lo que plantea China ahora. Mm, Hay un